Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, tenga cuidado usted con esa palangana que lleva ahí de agua rojiza, que se le va hundiendo el barquito. Ya me contará que viene la palangana en el vuelo, que nos podemos poner todos perdidos. Muy buenos días, feliz lunes. Muy buenos días, feliz lunes. Siempre vienen cargados de noticias, vienen cargados de actualidad. Desde luego, como hacemos el viernes la versión abreviada del Gran Reseteo, al final son 3 días y contamos desde el viernes sin recoger la actualidad económica y geopolítica, al menos en este espacio siempre venimos cargados, venimos más cargados que el burro de San José, después de un sábado además en el que, bueno, pues agradecer a todos nuestros amigos que hayan estado ahí en el programa El Gran Reseteo, especial Davos segunda parte. Hicimos un programa además más largo de lo habitual, nos fuimos de hora claramente, pero bueno, yo creo que al final mereció la pena, al menos. De enorme éxito de crítica y público. Le tengo que felicitar, don Lorenzo, porque tuvo un éxito el programa, pero verdaderamente espectacular. Sí, bueno, tarea de los dos, como siempre decimos, especialmente el sábado, que estuvo usted también inmenso. Me tiene usted un poco preocupado, aunque bueno, yo suelo ir a mirar el mapa de Estados Unidos y digo, bueno, don César está lejos de Texas, pero como vaya usted a dar una conferencia por allí, en algún momento, la verdad es que la situación es bastante complicada. Voy de vez en cuando a Texas. Es un estado... Quieren mucho, además, ¿no? Allí sí, es un estado que está muy bien, ¿eh? O sea, vamos a ver, si Texas ahora mismo se separara de la Unión, Dios no lo quiera, sería la 7ª, 8ª potencia mundial económica, ¿eh? Y ha habido años, de los últimos años, que el 40% del empleo de Estados Unidos lo creó Texas, ¿eh? Se dice pronto, o sea, Texas es un estado que funciona muy bien. Yo sé que hay gente que ahora, con eso de que van a poner control a la inmigración ilegal, pues están diciendo que si son los más racistas, los más gordos, los que más le huele el aliento, todo lo que sea. Texas es un estado verdaderamente de impresión, y si yo hubiera conocido también Texas como luego tuve ocasión de conocerla, no estoy yo muy seguro de que me hubiera afincado en la Florida, ¿eh? O sea, sí, lo digo en serio. Y luego he sentido más de una vez la tentación de trasladarme a Texas. Tuve ofertas en los últimos años, lo rechacé, pero después de pensarlo muy a fondo. Oiga, no es casualidad que la gente quiera entrar en Texas. Es verdad que es un estado fronterizo, pero hay otros estados fronterizos y no pasa eso. Es que Texas es la llave hacia la prosperidad y muchísima gente, yo conozco mucha gente que entró en el país, a veces legalmente, a veces no legalmente, y que siendo gente que lo único que tenía era ganas de trabajar, porque esa era la realidad, luego no tenían cualificación, han terminado teniendo sus propias empresas con trabajadores y les ha ido muy bien, ¿eh? Ahora, también tengo que decir que era gente con ganas de trabajar. Claro, es que esa es la gran cuestión, ¿no? Mencionaba usted la cuestión del racismo, que además surge en pleno debate, en plena batalla para elegir candidato al Partido Republicano, y lo contamos también en uno de los programas que hicimos de Gran Reseteo sobre el gran reemplazo, esa polémica, ¿no? Agenda que está sobre la mesa y que es evidente que está ahí. Adelantamos muchas de las cosas que van a ocurrir ahora, pero no porque seamos muy listos, sino porque básicamente había muchos indicios y muchas pruebas que iban por ahí. La idea principal es que no es racismo considerar que deben existir unos mecanismos adecuados para integrar a los ciudadanos extranjeros, porque de lo contrario
se destruyen los pilares económicos de las sociedades, se acaban con sus sistemas de seguridad social, también con sus Totalmente. propios valores y culturas. Desde aquí es de donde hay más batalla, ¿no? A la hora de plantear los valores y las culturas, pero aunque nos olvidemos de ellos, desde un punto de vista, aunque fuera economicista puro y duro, que yo sé que muchas personas hacen ese tipo de análisis, es un error. Los gobiernos, en lugar de proteger los principios de la sociedad que representan, se ponen del lado, en muchas ocasiones, del que no quiere respetarlo, provocan un aumento de la xenofobia entre unos ciudadanos que además han sido llevados hasta ese punto por unos políticos que promueven una inmigración irregular, en muchos casos, por no decir en prácticamente todos, incluso ayudando a mafias que trabajan bajo el escudo de ONGs, y que al final lo que consiguen es que aumente el racismo, precisamente, no que disminuya, porque en realidad yo sigo defendiendo la tesis, lo expuse en el programa y lo suelo decir siempre, que es lo que se pretende, es decir, crear un caos social en el que unos nos enfrentemos con los otros, mientras que los que están ahí arriba moviendo hilos sacan tajada, ¿no? Políticas migratorias y sociales de nuestro tiempo que son las principales responsables, junto con las energéticas, evidentemente, y también las monetarias, de un aumento de los problemas civiles, de un incremento de delincuencia desmesurado. Pero es que aunque los irregulares no fueran delincuentes o vinieran con intención de trabajar, es imposible que los sistemas de servicios públicos asuman estas llegadas porque son descontroladas. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que con toda razón del mundo, muchos ciudadanos acaban solicitando mano dura. Y acaban admitiendo, y esto es lo más grave, que se aprueben regulaciones que cercenan derechos y libertades de ellos mismos, sin darse cuenta. Entonces, este es el gran reemplazo de verdad, ¿no? Incluso, insisto, más allá de los valores y las culturas, que no digo que no sean importantes, de hecho, a mi juicio, es lo más importante, pero si hacemos un análisis desde un punto de vista económico, más sociológico, esto es lo que pasa. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos a la sociedad, en Europa ya está pasando, pidiendo un control que va más allá de las fronteras. Y entonces los políticos dicen, sí, os vamos a hacer caso. Y entonces, ¿cómo no vais a hacer caso? Vamos a implantar sistemas biométricos de localización de personas. Lo dijimos en el programa, la empresa Marques & Márquez prevé que el mercado de sistemas biométricos en 2024 se duplique desde las cifras de 2019 con un elemento fundamental, la biometría con fines migratorias. Y al final, nosotros pasamos por ese aro y los inmigrantes irregulares siguen llegando porque no pasan por ese aro. Por eso digo siempre que al final van a ser los últimos que pasen por ese aro porque los necesitan los políticos para implantar esta tecnocracia, ¿no? Las fronteras inteligentes. Hay un sector completo, don César, que es el sector de las fronteras inteligentes. Entonces tenemos reconocimiento de iris, inteligencia artificial, rastreo de teléfonos móviles. Y el objetivo es ir acelerando ese proceso de ingreso para los ciudadanos nacionales y aquellos viajeros que se consideren aceptables. Ya no porque vengan o no con una determinada nacionalidad, porque a lo mejor pues han gastado ya su huella de carbono, o vienen de un país que no está de acuerdo con las designias de la Alianza Atlántica. Y al final no es que vayan a marcar a los inmigrantes ilegales como animales, es que nos van a marcar a todos como animales. ¿Cómo se soluciona esto? Pues esa es la gran cuestión, porque ahora hace falta esas medidas restrictivas. Entonces estemos atentos, porque a lo mejor nos quieren dar gato por liebre, que es lo que suele suceder casi siempre, ¿no? También hay mucho debate en Texas, más que nada preocupación por esa unidad de exportación de gas natural licuado. Recordemos, Freeport, en Texas, una unidad que ya tuvo serios problemas en junio de 2022, febrero de 2023, hubo un incendio, se produjo una explosión. Esta es una de las principales terminales que sacan el gas natural licuado de Estados Unidos, también surte a mercado nacional, a mercado estadounidense. Bueno, pues esperan que los gestores de esta compañía, que una de las 3 unidades de licuefacción de su planta en Texas esté fuera de servicio aproximadamente un mes. No ha habido prácticamente repercusión sobre los precios del gas porque todos los almacenes, especialmente en Europa, están hasta arriba. China también está hasta arriba de gas, en este caso el ruso. Y además, bueno, pues en principio no va a haber problemas de suministro a corto plazo porque, como digo, todo el mundo ha almacenado esperando que venga la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esta que algunos a lo mejor piensan que es una entelequia, pero... Hay algunos que están locos por entrar en la Tercera Guerra Mundial y encima piensan que la van a ganar. Yo, o sea, sinceramente, después de la experiencia de Afganistán, que fue salir con el rabo entre las piernas y de la peor manera, de la experiencia de Irak, que ahora mismo hay un gobierno pro-iraní que lleva meses diciendo a las últimas tropas americanas que quedan allí que agarren ya el canasto de las chufas y se marchen con viento fresco.
Y además deja operar a milicias proiraníes en Irak y todo lo demás. O sea, otro fracaso. Más la historia de Siria, que tampoco salió bien. Yo no sé cómo hay alguien tan loco que piensa que le va a salir bien una invasión de Irán. Netanyahu, pero bueno, Netanyahu ya sabemos lo que es moralmente. Pero que haya senadores de Estados Unidos en esta dirección, es decir, bueno, hay gente que no tiene ni siquiera mesura, vamos. No, y que realmente la mayor parte de ellos yo creo que no son conscientes de las consecuencias que tendría realmente todo esto, ¿no? Se les calienta la boca y no lo piensan. Y cuidado porque... Pero ¿qué mesura va a tener Lindsey Graham? Sí, ¿Qué bueno, va claro. a pensar? Si es un tío que es el militarista mayor que hay en el reino después de que falleciera John McCain, y es un tipo que se apunta a todas las guerras, que es un halcón, y cuando estuvo en el Ejército del Aire fue abogado. Ese no ha pegado un tiro en su vida, no ha estado en un frente jamás. No sabe lo que es estar en una guerra. Y está pidiendo continuamente sangre, sangre, sangre. O sea, es que es algo verdaderamente repugnante. Bueno, ahora que menciona usted lo de los tambores de guerra, precisamente China hoy, los medios chinos hacían referencia a un ejercicio que se va a llevar a cabo en el seno de Europa, luego lo he confirmado y efectivamente es así. Lo que pasa es que en medios occidentales prácticamente no se dice nada, que es un juego de guerra, de esos que analizamos en los programas que hicimos sobre el 11S, sobre el 11M. Tenemos pendiente también un programa sobre el 7J, amigo de cesarvidal.tv, este verano vamos a hacer un programa de los atentados de Londres y van a ver ustedes cómo se parecen demasiado al de Madrid y al de Nueva York. Y siempre hay juegos de guerra alrededor, lo sucedió en el 11S, sucedió en el 11M, y son utilizados normalmente para realizar operaciones de bandera falsa o para posicionar, ¿no?, determinados elementos, determinados miembros, en muchas ocasiones de operaciones negras, de Black Ops en determinados países. Y en este caso el ejercicio Steadfast Defender 2024, 2024, son los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría. Participan 90.000 soldados de los 31 miembros de la OTAN. Los ejercicios asociados se van a prolongar hasta el 31 de mayo y medios rusos sí están informando de todo esto porque la OTAN admitió abiertamente que por primera vez el ejercicio es una respuesta a un ataque ruso virtual, entre comillas, y que tiene como objetivo transmitir a las poblaciones occidentales que esta guerra es inevitable. La OTAN hace un simulacro de guerra con un ataque ruso, planteando como premisa fundamental que la guerra es inevitable. Evidentemente, esto se produce en medio de todo el conflicto en Ucrania, pero sobre todo en esa nueva estrategia de la OTAN, que mediante propaganda pues nos sigue diciendo que Rusia quiere invadir Europa. Y esa es la idea. Y lo expusimos en el documento NATO 2030, NATO OTAN 2030. El objetivo es provocar una guerra en Europa, una guerra total, que junto con el tema iraní y el siempre mencionado tema de Taiwán, pues son los tres focos fundamentales en el Pacífico, en el seno de Europa, ¿no? Así que cuidado porque evidentemente este tipo de ejercicios los carga el diablo. A mí me parece alucinante que como premisa fundamental, porque lo del ataque ruso lo podemos entender, ¿no? Están en esa propaganda, pero que planteen como premisa que la guerra es inevitable. Pues señores, no. Precisamente es evitable. La guerra de Ucrania también se pudo evitar, al menos se pudo parar en los primeros momentos. No se quiso porque precisamente la cúpula de la OTAN, con Boris Johnson a la cabeza y también con algunos líderes europeos, Francia y Alemania, se opusieron, y la guerra siempre es inevitable. Sobre todo sería inevitable si los que fueran a luchar fueran los hijos de los que deciden cuando hay que entrar en guerra y cuando no. Y es inevitable cuando se da la circunstancia de que quieres que haya guerra. Claro. Entonces, claro. No hay manera de evitarla. O sea, si tú quieres que haya guerra y de hecho hay conversaciones de paz avanzadísimas y tú decides que las vas a interrumpir, por supuesto. También hay, bueno, pues en relación con todo el tema ucraniano, también se ha montado mucho revuelo en Europa. Todos sabíamos que Hungría estaba siendo chantajeado por la Unión Europea, que le estaban indicando que les iban a retirar el envío de fondos europeos a los que tiene derecho Hungría por ser miembro, básicamente, no porque haya hecho nada bueno ni nada malo, simplemente tiene derecho por ley a obtenerlos. Bruselas los bloqueó en su momento. Le dijeron a Orbán que lo que tenía que hacer era pasar por el aro y aceptar cualquier tipo de paquete de ayuda a Ucrania, cualquier tipo de envío de dinero a Ucrania y también ponerse del lado de la Unión Europea o del núcleo duro de la Unión Europea para aceptar la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. Orbán siempre ha denunciado este chantaje. Esto es una cuestión que más o menos sabemos, pero se ha montado la mundial porque el Financial Times ha publicado directamente un documento en el que revela una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría si se niega a levantar su veto, lo cual es una nota informativa redactada por la Secretaría del Consejo de la Unión Europea,
en la que se describe la situación actual de la economía húngara y se ven los puntos débiles para intentar dinamitarla, para intentar sabotearla. Un país que es miembro de la propia institución. Bueno, bastante les importa que sea miembro. Es que es alucinante. La secretaria del Consejo, o sea, no sé si se lo encargan, yo entiendo que la Secretaría del Consejo, perdón, no es una secretaria, sino la institución, la Secretaría del Consejo, yo no sé si se lo encargan o no hace motu propio, pero en cualquier caso es un gran escándalo. Ya, evidentemente, estamos acostumbrados a este tipo de escándalos, pero es tremendo, ¿no? Pero claro, aquí lo que se está negociando es el marco financiero plurianual que es el presupuesto de la Unión Europea para los próximos años, y ahí es donde han metido los 50.000 millones a Ucrania, para que entre de tapadillo, como hace el gobierno español, ¿no? Cuando quiere meter una partida determinada para el Ministerio de Igualdad, tal, pues ¿qué hace? Lo mete en los presupuestos, luego se votan todos los presupuestos y a ver si cuela. Entonces, evidentemente, esto ha tenido oposición de muchos países, no solo de Hungría. Un marco financiero plurianual, que es un poco como el caramelo antes de la entrada de la Ucrania en la Unión Europea, si finalmente se produce, que como bien saben nuestros amigos, en principio la Comisión Europea dice que se va a producir y que además obligaría a hacer un recorte importante a las ayudas agrícolas, ¿no? Que es otro de los temas fundamentales, porque tenemos al campo no en armas, pero sí en tractoradas y sí en azadas. Han tenido que llegar los franceses a liarla, don César, para que de repente alguno se dé cuenta de que es un problema real, ¿no? Es verdad que ellos son profesionales en esto, ¿no? A la hora de reclamar, pues una mayor atención por parte de los poderes públicos, vamos a decirlo así. España es uno de los países más afectados, lo hemos comentado en numerosas ocasiones también, esas protestas de los agricultores franceses que incluyen bloqueo de paso a camiones españoles, pero no solo. Y ya pues también Bruselas ha pedido explicaciones formales a Francia. Aquí también se pueden reír ustedes si quieren, planteando que esto tiene que acabar, aunque fíjese, don César, considera que esto no es competencia desleal, es decir, tú puedes tumbar, puedes quemar los camiones, puedes vaciarlos de un país también de dentro de la eurozona, de dentro de la Unión, de dentro del mercado único, pero esto no es competencia desleal. Bueno, pues si es competencia leal, tendremos que mandar las naranjas con escopetas, ¿no, don César? Sí. Que lleve el camionero allí una fusca buena ahí, y que la saque si la cosa se complica, ¿no? La idea del gobierno francés es decir, bueno, vamos a intentar parar esto, porque claro, igual que sucedió con los chalecos amarillos, los franceses, insisto, cuando salen a la calle salen de verdad. Esto no es nuevo en Francia, evidentemente. Primero fueron los holandeses, con ese ministerio del nitrógeno, para que todos los amigos vean, ¿no?, hasta qué punto Holanda es un puntal de la agenda globalista y de esta soga verde que quieren acabar con su agricultura y su ganadería, y para eso montaron un ministerio del hidrógeno. A los holandeses no se les hizo mucho caso. Luego salieron los de los países del este, que veían cómo entraba el cereal ucraniano a un coste ínfimo, porque evidentemente gozaba de todos los parabienes de la Unión Europea, y a pesar de que no fuera un país miembro no tenía ningún tipo de arancel y no se le obligaba a cumplir las normas fitosanitarias, véase plaguicidas y todo tipo de compuestos. Después llegó Alemania, los agricultores alemanes, hace un par de semanas, y ahora pues los franceses. ¿Los españoles qué pasa? Pues los españoles parece ser que van a salir también, pero bueno, pues ellos dicen que ya han salido en otras ocasiones y que los medios de comunicación no les hemos hecho mucho caso. He hablado con algunos representantes del sector, pero seamos serios. Yo he tenido acceso a personas que han estado en reuniones de los representantes de las asociaciones agrícolas con el ministerio que dirige Luis Planas, el ministro de Agricultura, y llega un momento de la reunión en la que esas organizaciones lo que dicen es: mire, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden financieramente, económicamente, y las agendas 2030, las agendas climáticas y todo eso, pues miren, no están sobre la mesa, no vamos a debatir sobre ello, nosotros queremos que nos garantice la supervivencia. Y ese ha sido el principal problema que nos ha traído. ¿Qué nos va a pagar para que nos callemos? Sí, básicamente. Ese es el principal problema que nos ha traído hasta aquí. Evidentemente. Porque a cambio de dinero se ha perdido competitividad. Francia ha dicho: sí, señores, vamos a controlar la revolución de los agricultores y ganaderos también poniendo dinero sobre la mesa, no se preocupen. Vamos a subvencionar el gasóleo. Dice, bueno, bien, entonces ¿quién va a pagar el gasóleo? Porque claro, si tú estás subvencionándolo porque los agricultores no pueden soportar el coste, entre otras cosas, porque tu política de alianzas internacionales ha disparado los precios de la energía, tu política fiscal está hundiendo muchas explotaciones, tu política de cuotas además no permite que el que sea mejor o el que produzca mejor y más barato pueda vender dentro de la Unión, pues entonces evidentemente tienes un problema gravísimo, ¿no? Y si solo pones dinero sobre la mesa no lo solucionas, lo empeoras. ¿Por qué? Porque desincentivas
que pueda haber una cierta competencia, un cierto mercado. Y cuando se plantean este tipo de contextos, pues cuando la Comisión Europea sale a decir que no afecta a la competencia, pues evidentemente ya nos tenemos que reír, ¿no? Reír por no llorar, ¿no? Por mucho dinero que quieras poner sobre la mesa, sobre todo si en el futuro hay menos ayudas a repartir, que parece que eso está claro, sobre todo si Ucrania entrara en la Unión Europea ya sería tremendo, pues al final hay una tarta ahí que a todos nos va a tocar un poco menos. Y ya contamos aquí también un documento de la Secretaría del Consejo de la Unión Europea que cifraba en 95.000, 96.000 millones de euros lo que se llevaría Ucrania en los próximos 7 años de la política agrícola común, que tendría que salir del bolsillo del resto de países. Habría algunos países que dejarían de ser perceptores netos y que obligaría de media a reducir las subvenciones agrarias en un 20% por hectárea en la próxima década. Es decir, lo del campo está empezando. El campo, y yo sé que nos escuchan muchos amigos que a lo mejor están ahora con el tractor, no solo en España, sino en otros muchos países, y estarán diciendo, ¿pero qué nos estás contando, Lorenzo? Esto es el principio. Vamos a un montón de medidas enmarcadas en la soga verde, pero no solo, que también tienen que ver con el ámbito geopolítico, ¿verdad? Y el cambio de clientes de determinadas materias primas energéticas. Antes hablábamos del gas natural licuado, también fundamental para hacer fertilizantes. Y de esto solo se puede salir de una manera. Si tú prometes dinero que no tienes y vas a cumplir, subes impuestos y emites deuda. Y, efectivamente, claro, y se acabó. Claro, y si subes impuestos y emites deuda, lo que haces es ir poco a poco minando los cimientos de la estabilidad fiscal de la eurozona. Con lo cual vas avanzando también en tu agenda para ir acabando con la soberanía de los Estados miembros en materia fiscal. Y si no pasas por el aro que te diga Bruselas en cada momento, se te retira la financiación. El ejemplo de Orbán es el más evidente. Esta es la Europa Next Gen. Esta es. Deuda para controlar gobiernos díscolos. Deuda para controlar empresarios díscolos, que de vez en cuando también hay alguno. Eso es lo que implica el Pacto Verde Europeo, ¿no? Como lo llama Bruselas, ramificación de la Agenda 2030, que propone reducir emisiones e ir desprotegiendo a los agricultores para ir concentrando aún más el control de la producción de alimentos dependientes de energía para regar y el gasoil de los tractores, ¿verdad? Y el Restore Nature, la ley que está siendo tramitada en el Parlamento Europeo y que también, de aplicarse tal como está diseñada, terminaría de destruir lo poco que queda de la maltrecha agricultura y ganadería europea, sobre todo las de las explotaciones pequeñas, las explotaciones medianas, porque los grandes fondos siempre ganan. Y si no, que se lo digan a los grandes fondos que tienen la mayor parte de las tierras de cultivo ucranianas y que se lo están llevando crudo, ¿no? Y luego el tema del agua, ¿no? Es importante que tengamos esto en cuenta. Hablaba este fin de semana con Pilar Esquinas, la entrevistamos en el programa. Es una de las personas que más está dando la batalla con todo el tema de la gestión del agua, que tiene un eslogan que hago mío, ¿no? Que en realidad no es sequía, sino saqueo, lo que se está produciendo. En el programa especial que hicimos sobre el agua demostramos con datos, con informes oficiales, que ahora mismo en los últimos años no llueve menos que en otras épocas de la historia. Eso es completamente falso. Demostramos también en su momento que los embalses estaban a un buen nivel. Hoy en día solo hace falta ver el estado de las cuencas hidrográficas. Hace unas horas Pedro Cantuel, especialista en energía, publicaba en sus redes sociales la actualización de las principales cuencas hidrográficas para uso hidroeléctrico, que nos pueden servir un poco de base para ver lo que está ocurriendo. Y la del Miño está en máximos respecto a su media de los últimos 10 años, un 84%. La del Duero, que suele tener problemas, está en un 61%, también en máximos de la última década. La del Tajo en un 86%. La del Ebro en un 49%. Y si hacemos una media, en total estaríamos hablando del 68%, que son máximos. Es decir, no hay un problema de agua. Alguno me puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué hay restricciones? Porque hay que crear desabastecimiento artificial. En algunas regiones, en algunas cuencas, es verdad que hay ciertos problemas, cierto estrés hídrico, como se le llama ahora, pero bueno, la propia Pilar Esquinas está publicando en sus redes sociales imágenes en Doñana, que es uno de los terrenos o uno de los territorios, una de las regiones, uno de los lugares donde más polémica ha ido en torno al agua, y el agua está brotando, está manando del suelo. De forma natural, está manando del suelo. ¿Y ese agua la pueden utilizar los agricultores? No, porque los agricultores no pueden utilizar agua que no pase por un contador. ¿Y quién ha decidido que eso tiene que pasar por un contador? Los gobiernos, los diferentes gobernantes municipales, autonómicos, estatales y bruselenses, ¿no? Si me permite la palabra doña Sagrario.
y las confederaciones hidrográficas, que en buena medida están esperando que les llegue el maná europeo también para beneficiar a unos fondos de inversión que son los que también, al fin y al cabo, al fin y a la postre, se benefician porque han adquirido territorios, han adquirido terrenos para siendo conscientes de que al final pues habrá ayudas para fomentar el regadío, mientras los pequeños agricultores se mueren. Hay ONGs ecologistas que participan en todo esto. Es más, son quienes más presionan para que se produzca esto. Yo entiendo que habrá algún ecologeta de salón, de estos que llevan teléfonos de 1.000 euros en el bolsillo, ¿no? Y luego se ponen una camiseta raída y se van al campo allí a encadenarse y todas estas cosas. Yo entiendo que puedan no tener un conocimiento de lo que es el campo, lo comprendo perfectamente. Hombre, en su debe está el no informarte de algo si te vas a dedicar un tiempo, cuando además en muchas ocasiones incluso es voluntario. En España llevamos 2000 años gestionando el agua, o más, ¿no? Dirá alguno. Y de repente estamos viendo cómo se están cancelando los derechos históricos del agua mediante organizaciones no gubernamentales financiadas con dinero de todos. Entonces se ha modificado el reglamento de dominio público hidráulico y están formando parte de él para decir cuándo el agua es legal y cuándo no lo es. Es decir, hay determinada agua que es legal y otra que no lo es, porque no ha pasado por un contador. Llega, ¿es que los ciudadanos no tenemos derecho a utilizar el agua y no pagar por ello? ¿Por qué tenemos que pagar? Dice, no, bueno, es que, claro, esto requiere una depuración, requieren tal. Sí, eso lo entiendo, ¿no? Que haya una infraestructura, pero si está manando el agua del suelo, ¿por qué no puedo coger yo un cubo y llevármela? Ah, no, eso no se puede hacer. Tiene que pasar por un contador. El agua es un bien público que nos están robando. Y sobre todo le roban a los pequeños agricultores que ven otro elemento más que hace que su actividad cada vez sea menos rentable, pero más rentable para los fondos que compran luego esos terrenos, paradójicamente. Diga, ¿no está usted vendiendo porque está desesperado? ¿Por qué el otro viene a comprar de forma masiva? Solo hace falta ver los fondos europeos destinados a la protección del medio ambiente, entre comillas, y a la calidad de los acuíferos, y comprobar cómo inflan contratos, pagan comisiones y benefician altos cargos de empresas públicas, como hay varias denuncias puestas ante la OLAF, ante el organismo encargado de investigar el fraude en la Unión Europea. De momento no condenan a nadie. Bueno, ya veremos si condenan o no condenan. A Teresa Rivera, la ministra de Energía, esto le interesa poco. A Luis Planas sí, porque de vez en cuando le dicen algo por la calle, pero a Teresa Rivera la verdad es que le da bastante igual porque se quiere ir. Teresa Rivera, la ministra de Energía, globalista de pro, solo hace falta analizar su currículum, se quiere ir a ser comisaria europea de energía y salir del gobierno. Don César, una vicepresidenta que se quiere marchar. Bueno, seguro que no se va perdiendo, ¿eh? A lo mejor sí, pero yo estoy convencido de que no se va perdiendo. España, en principio, tiene derecho a un comisario, ¿no? Entonces, ahora tenemos hablar en plural majestático. Bueno, en representación española está Borrell. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Asunto de Exteriores y Política de Seguridad. La primera candidata a futura comisaria, ¿quién era? Nadia Calviño. Si se frustraba su llegada a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, la iban a colocar ahí. Pero bueno, al final se ha ido al Banco Europeo de Inversiones. Entonces, tenemos ahora posibilidad de colocar a una. Y esta vicepresidenta ecológica, ecologeta diría yo, tiene prestigio en la Unión Europea, no por su buen hacer, sino porque ha obedecido todas las órdenes, incluso se ha pasado en muchos casos de la raya, agradeciendo, obedeciendo, y no ha dado la batalla cuando ha habido que darla, excepto con los enemigos de la élite de los burócratas de Bruselas, ¿no? Entonces, Rivera es una candidata tanto para la Comisaría de Energía, cargo que ahora tiene una estonia que se llama Kadri Simpson, o de Acción por el Clima, que también ahí hay una silla y que está en manos de un holandés y que veremos a ver lo que sucede ahí, ¿no? Pero vamos, que se quiere ir, ya se lo digo yo, que las tuvo tiesas con Sánchez también, lo dijimos aquí en exclusiva, mientras que los medios decían que había muy buena relación, no la hay. Teresa Rivera ha repetido como vicepresidenta simplemente para ir preparando su camino a la Unión Europea, porque la relación con Sánchez no es buena, porque ella tampoco es tonta y se ha dado cuenta de que la ha utilizado como pantalla tremenda, ¿no? Y luego tenemos al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ya estuvo de eurodiputado y que es en principio el responsable de gestionar todas las políticas de agricultura y pesca en España, y que este tipo, don César, es miembro de la Delegación para la Relación con el Congreso de los Estados Unidos.
En la pues qué sí, bien, qué sí, bien, está qué muy bien, bien. qué bien. Ha tenido, bueno, él fue fundador en 1990 del Transatlantic Policy Network. O sea que tenemos ahí otro otanista metido con calzador que dice defender los intereses de los agricultores españoles. A lo mejor a quien defiende es a los de Marruecos, ¿no? Donde también fue embajador. Entonces, Yo no lo descartaría, ¿eh? No lo descartaría en absoluto. va a haber movimientos prácticamente seguros. Veremos quién se queda, quién se va. La verdad es que lo de la agricultura sangrante, en todos los partidos, en todas las filas, lo de Fernández Vara también ha sido tremendo. Hizo propaganda del regadío en Tierra de Barros tras renunciar a un proyecto ante la Comisión Europea en Tierra de Barros, que es una comarca de la provincia de Badajoz, que es, bueno, allí el sector agrícola pues es fundamental. Él siempre dijo que no se iba a iniciar esta obra de regadío porque faltaba un permiso de Bruselas. Lo que no decía es que Bruselas, cuando le comunicó que no se iba a hacer la obra, él felicitó a Bruselas diciendo lo siguiente: acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión. Vamos, qué tranquilidad, acogemos con satisfacción que no hagamos el proyecto de regadío y dejamos tirados a los agricultores extremeños, que en realidad pues nos dan igual, ¿no? Y luego quería hacer una reflexión antes de acabar con el tema este del campo, que quien quiera pues profundizar un poco más en algunos de los conceptos que estamos planteando hoy aquí puede ir a cesarvidal.tv en el gran reseteo al especial que hicimos sobre el sector agrícola, también hace poco tiempo, con unas reflexiones que hace uno de nuestros oyentes, que además trabaja en el sector, que se llama Juan Luis Guerra, y que planteaba algunas ideas muy interesantes en sus redes sociales hace unos días sobre el falso debate de la agricultura ecológica. Nos están planteando que realmente hay una agricultura ecológica, que es la que hay que proteger, y que hay una agricultura intensiva, ¿no?, en energía, en capital, etcétera, etcétera, que hay que perseguir. En realidad se está haciendo al revés. La agricultura ecológica es lo que se está persiguiendo y la agricultura de grandes corporaciones se está vistiendo de ecológica sin serlo, cuando atenta mucho más contra el medio ambiente, porque es un ejercicio de propaganda de greenwashing, de lavado de cara verde del libro. Nos dicen, no, es que, claro, tenemos que ir a por la soberanía alimentaria. Y además hay que ir a por una soberanía alimentaria que sea ecológica. Al igual que la energía, o aún más, Europa lleva décadas dependiendo de importaciones norteamericanas de maíz y soja, no solo del norte, sino también del sur, transgénicos, para alimentar fundamentalmente a millones de cerdos y de vacas. Que es una puerta trasera importante. Los reglamentos europeos limitan y regulan los usos de estos transgénicos y obligan a etiquetar su uso como ingredientes. Pero los alimentos de los animales alimentados a su vez con transgénicos ocultan esta información al consumidor. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Es decir, los productos lácteos, los productos cárnicos, en general todos los productos de origen animal, decía Juan Luis Guerra, desde un yogur a un jamón, proceden de animales alimentados con soja y maíz transgénico. Entonces solo se asegura su no presencia en los productos certificados como ecológicos. Entonces, la prohibición expresa del uso de estas técnicas de ingeniería genética, porque es lo que son, en principio es una de las fortalezas del sector agrícola ecológico independiente y podría ser un valor añadido. La gente estaría dispuesta a pagar más por productos que garantizaran que no tienen estos transgénicos en España, en Europa o en otras partes del mundo. Yo no estoy muy seguro. Quizá habría gente que sí, pero yo no estoy tan seguro. En todo caso, Se lo digo con pena, ¿eh? Sí, es una pena. Pero podrían utilizar ese valor añadido, podría ser un reclamo. Entonces, en realidad, sí, la clave de esto, más allá del tema de mercado, es que nos están vendiendo una operación psicológica para decirnos que es ecológico lo que no es. Y a los que lo cuestionamos y lo criticamos nos dicen que nosotros somos los que no somos ecológicos. Y los que atacamos el planeta. No, no, señores. La agricultura ecológica es la de esas pequeñas explotaciones que están desapareciendo. Esa es la agricultura ecológica. Esos son los que plantan tomates, que cuando uno lo coge el tomate tiene carne, el tomate lo abres, ya huele a tomate, te lo metes en la boca, lo saboreas y es tomate. No como la mayor parte de los tomates que podemos comprar en cualquier sitio y que son cartón, que parece que es un tomate que lo han pintado de rojo, de cartón.
Que por mucho que le eches... Bueno, para ser justos, a veces es un plástico. No es un cartón, sino un plástico. Por mucha sal, por mucho aceite que le eches, eso no hay quien se lo coma, ¿no? Entonces cuidado porque lo ecológico... ¿Lo ecológico qué es? ¿No utilizar fertilizantes? No, lo ecológico es alimentar a los animales con lo que hay que alimentarnos, y lo ecológico es pues utilizar los menores fertilizantes que puedas, y sobre todo que sean fertilizantes en la medida de lo posible naturales. Pero eso no tiene nada que ver con la agricultura que se está potenciando en nuestros días. Y luego, claro, pues hay problemas de empleo, como nos decía Yolanda Díaz el otro día, bajamos las peonadas del PER, bajamos las peonadas de la renta agraria, porque sabemos que va a haber desempleo y por lo tanto, pues hay que, en lugar de solucionar los problemas del sector agrícola, entregar más dinero para cubrir esas prestaciones por desempleo. Y mientras tanto, pues seguimos haciendo propaganda. Una Yolanda Díaz, por cierto, que dice que vivir en Madrid es una condena. Está la mujer quejándose últimamente, le hicieron una entrevista. ¿Que echa de menos los percebes y el centollo y eso? Porque espacio tiene, 443 metros tiene su piso en plena Castellana. Mejor es por eso, porque para ir a cambiarse de bragas tiene que recorrer 200 metros y acaba la pobre desmayada y o le dan un patinete o un cochecito como para jugar al golf o no puede con su alma, vamos. Sí, además por lo visto echa de menos el mar. Yo le recomendaría que se vaya a Galicia y no sé, que se vaya a la playa. Que se quede. Claro. Que se quede. Váyase usted a Galicia, quédese allí. Claro. Seguro que en Madrid echarla de menos no va a haber mucha gente y además debería saber usted aquello de que en Madrid no hay playa. Vaya. O sea que no se puede ahora hacer la sorprendida, ¿no? Esto fue en un programa de la 2, de Televisión Española. Le hicieron una entrevista a esta mujer y hay un momento en el que el presentador del programa le dice, bueno, no se preocupe que en Madrid no hay mar, pero como se pongan, al final lo podemos tener, ¿no? Con ese gracejo que caracteriza a la televisión pública española, ¿no? Es tremendo lo de la señora Díaz, teniendo en cuenta cómo está el empleo y teniendo en cuenta la encuesta de población activa del pasado viernes con los últimos datos del mercado laboral, que yo de verdad que se sigue haciendo un discurso triunfalista de esto, me parece alucinante. Vamos a dar aquí 3 o 4 datos, que son los principales, que además son los que más destaca el propio Instituto Nacional de Estadística en su propia nota de prensa, es decir, que en esta ocasión no he tenido que irme a las tablas que se adjuntan en Excel para encontrar realmente las cifras, no vienen ahí, son puras y duras y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? La economía española en estos momentos está destruyendo empleo. Según los datos oficiales del INE, está destruyendo empleo en el sector privado. En el último trimestre del pasado año se destruyeron 77.600 empleos. Hay 77.600 ocupados menos. No se está reduciendo el desempleo. Es falso. Está aumentando el desempleo en el sector privado. Cada vez hay menos afiliaciones a la seguridad social en el sector privado a tiempo completo. ¿Cómo se esconde esto? Gracias al incremento del empleo público. Esto ya todos lo sabemos, ¿no? Siempre se utiliza esta hora argucia. Y al aumento de las personas inactivas. Y de aquellas que no trabajan y que no buscan empleo en algunas ocasiones, incluso porque se han ido. Lo cual hace que la tasa de paro se mantenga estable, cerca del 11,8%. Es una cifra que, aunque a muchos les parezca buena, es propia de país subdesarrollado. Porque nuestros socios europeos tienen unas tasas de desempleo mucho menores. De hecho, la media es la mitad del registro español. En el último trimestre, en España, se ha reducido la población activa en 44.000 personas. Esto es personas, la población activa son personas de más de 16 años, es decir, en edad de trabajar y que quieren trabajar. Y que realizan una búsqueda activa de empleo, se denomina, ¿no? De ahí lo de la población activa. Bueno, pues hay 44.000 menos. Si nos vamos a la diferencia entre españoles y extranjeros, la población activa española se ha reducido en 115.000 personas en el último trimestre. 115.000. Entre los extranjeros crece la población activa, es decir, cada vez hay menos españoles activos, bien porque directamente dejan de buscar empleo, bien porque se largan, bien porque llegan a una edad en la que ya dejan de ser población activa. Luego no vienen tantos niños por debajo, problema de natalidad, pero sobre todo los extranjeros cada vez aumentan esa población activa, reduciendo en muchos casos la productividad,
básicamente porque la mayor parte de los trabajos que se están realizando por parte de la población extranjera es un trabajo de menor valor añadido que la media nacional. Estos son datos, ¿eh? No es ni xenofobia, ni racismo, ni nada. Estos son datos. Si nos vamos a las horas trabajadas en el sector privado, están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, lo cual demuestra que el récord de afiliación a la Seguridad Social es una gran mentira. Que no digo que no sea real en cuanto que dicen, sí, hay más de 20 millones afiliados. Sí, pero ¿cuántos de esos afiliados tienen un trabajo de verdad? ¿Un trabajo a tiempo completo? Yolanda Díaz, mientras que hace estas declaraciones, mientras que sale hablándonos como si fuéramos tontos, ¿no? Con su pelo perfecto, con su look actual. Si no tontos, algo parecido, ¿eh? Con su look actual solo hace falta verla. Fotos suyas hace 10 o 15 años. No me refiero físicamente solo, me refiero a todo, la ropa, todo el lujo. Vamos, que parece una tipa, ¿no? Que podría venir perfectamente cualquiera dictadura, ¿no? De estas de los años 50, bueno, 60 y 70, bueno, ¿no? es que parece la prima guapa de la ministra. O sea, uno ve las fotos antiguas que tenía un aspecto así bastante desaliñado, incluso a veces parece que hasta un poco cochinete. Y ves ahora el que tiene y vamos, esta es la prima guapa que viene un día, viene de Madrid a provincias y te quedas sorprendido la prima y dices, parece mentira, si es igual de fea que ella, pero hay que ver el partido que le sacan con el maquillaje, la ropa, los perfumes. Es así. Yolanda Díaz se ha convertido en la prima guapa de sí misma. Y luego, yo entiendo que es un político y al final los políticos hacen propaganda, no les podemos pedir peras al olmo, pero lo normal sería que estableciera algún tipo de control de daños para no la que viene, sino lo que está pasando ya. Es decir, si estamos diciendo que en una economía en la cual el Producto Interior Bruto va creciendo, aunque estemos realmente en recesión, si miramos los PMIs, está destruyendo cerca de 80.000 empleos en un trimestre, es decir, que está destruyendo empleo, tendrías que intentar establecer algunas medidas más allá de la contratación del empleo público, que es puro maquillaje, para poder aguantar la que viene. Pero evidentemente ya no lo está haciendo. Todo lo contrario, ¿no? El tema de las horas trabajadas es fundamental porque si están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, pues nos está diciendo realmente que la mayor parte de los nuevos empleos o de la mayor parte de los empleados que han ido engrosando las filas de la Seguridad Social están en subempleo. Hay más personas afiliadas, pero trabajan en conjunto menos horas. No porque no quieran, algunos seguro que sí, pero en general no porque no quieran, sino porque tienen que aceptar trabajos a tiempo parcial o en algunos casos a jornada completa disfrazada de tiempo parcial. Ese fraude, ¿verdad? Que existe, que dicen perseguir, pero que luego no persiguen. Y si uno se va a la EPA, pues eso lo refleja también. El empleo a tiempo completo en el último trimestre se ha reducido en más de 200.000 personas. Y el de tiempo parcial ha crecido en 192.000. Esto es precarización laboral, señora Díaz. Esta es la definición de precarización laboral. No, yo es que he hecho una reforma para que haya más contratos indefinidos. Señora Díaz, el empleo a tiempo completo baja en 200.000 personas y el de tiempo parcial sube en 190.000. Grábeselo usted, tatúeselo en la espalda. Tatúeselo en la espalda, por lo menos, si no lo quiere usted ver, pues el que esté con usted, cuando se dé usted la vuelta, así podrá verlo. Y luego dicen, no, aumentamos el salario mínimo. Y diga, pero si esto lo que hace es acentuar el problema. No solo porque obligue al empleador a elevar el salario por encima de la productividad del empleado, sino porque también se elevan las cuotas que tienes que abonar a la Seguridad Social. ¿Y esto en qué dos sectores se está viendo especialmente? En el de las empleadas del hogar y, como no, en el ámbito agrario. El ámbito agrario no puede soportar subidas de salario mínimo por encima de la productividad, porque tiene una productividad muy baja, tiene problemas ya serios de costes, como hemos comentado antes, y no puede soportar un incremento de coste laboral. Y esos salarios mínimos interprofesionales que se van subiendo por encima de la productividad son una de las razones de que un país que lleva años con el PIB creciendo no sea capaz de absorber a una masa de parados que en términos reales roza los 4 millones de personas. Porque ya no se trata de que la subida del salario mínimo provoque despidos, sino de que desincentiva la contratación. Y esto lo saben muy bien los gestores de pymes, que en estos momentos no piensan en contratar en 2024, más bien en despedir. Y no solo de pymes, también de multinacionales. Y la semana pasada hablábamos de Danone, de Bimbo, de Globo, de Arcelor, de Telefónica.
Ahora tenemos una nueva. H&M también, don César, acaba de anunciar un expediente de regulación de empleo en España. Van a cerrar 28 Sí, no, tiendas. me sorprende. O sea, no me lo puedo creer. Y además, no me lo puedo H&M creer. es una cadena que tiene ropa relativamente económica. Vamos, yo compro habitualmente en esa cadena. Por no poner otros ejemplos, pues me pongo a mí mismo. Es una cadena que tiene precios ajustados y que, por lo tanto, si vemos que este tipo de cadenas están sufriendo es porque realmente los problemas son mucho mayores, no en H&M, sino en general en la economía española, de lo que nos están diciendo, ¿no? Estamos hablando de un ERE que va a despedir a 500.000 de personas y van a cerrar casi 30 tiendas por causas organizativas, productivas y económicas, tras haber anunciado también previamente otro en las oficinas de Barcelona. Pues al final la comunicación que han recibido los sindicatos es que van a ser 28 tiendas y que el proceso de negociación pues empezará dentro de un tiempo, dentro de unos meses. Se lo van a tomar con calma porque dicen que van a empezar a negociar en septiembre. No sé si es que hay algún tipo de errata en el comunicado que ha hecho Comisiones Obreras. Sí, pero parece. sí. Vamos a ver si nos enteramos un poquito más. Sería el segundo ERE. Ya se produjo otro en el año 2021 con la salida de 350 trabajadores. Y bueno, pues va reduciendo poco a poco las plantillas. Los abogados laboralistas, los despachos de abogados de Cuatro Casas, de Uría, de Garrigues, también están avisando ya de planes de expediente de regulación de empleo en industria, servicios y finanzas. Ellos son los que están gestionando esos expedientes y muchas empresas, esos grandes bufetes, ya han detectado un aumento de los planes de despido en empresas de cada vez más sectores por la crisis económica. Primero nos dijeron que eran las tecnológicas, ¿verdad, don César? Luego que sí, las compañías de renovables, que igual había burbuja. Sí, pero se iban sumando unas tras otras, sí. Ahora ya tenemos las del textil, tenemos empresas de teleco, como la propia Telefónica. Cuidado, porque esto empieza y cuando empieza ya, pues es como una ola que se puede llevar a muchas cosas por delante, fundamentalmente esa política de Yolanda Díaz, que veremos cómo aguanta, veremos también lo que dura esta legislatura. No nos extrañe que pueda acabarse antes, no solo por la presión de Junts, sino por la presión económica. Cuando ya todo sea más que evidente, Sánchez querrá ya estar fuera del barco o por lo menos haber celebrado elecciones para que no le afecte, ¿no? Más de la cuenta. Veremos lo que pasa, aunque según Yolanda Díaz, los que se queden en paro lo que deben hacer es no preocuparse, sino disfrutar del desempleo. Disfrutar, sí, vamos, ¿quién lo va a discutir? O sea, no cabe la menor duda. De que no dura mucho. No, ya que no vas a sacar otra cosa, por lo menos no te amargas la vida y disfrutas. El que no dura mucho en el paro ha sido Juan Manuel Serrano. Después de hundir a Correos, lo han puesto al frente de las autopistas del Estado. La buena noticia es que como ya están quebradas, no las puede quebrar él. Esa es la mejor noticia. Pero vamos, que este señor, cuyo único trabajo reconocido fue ser el que le llevaba la cantimplora a Pedro Sánchez cuando era su jefe de gabinete, antes de que estuviera Redondo, antes de que estuviera Iván Redondo, que lo colocó al frente de Correos para ir acabando progresivamente con la compañía, para ir quebrando progresivamente la compañía, como se ha demostrado. Es decir, esto antes podía ser una opinión, ahora es más que un hecho, y te ponen al frente director general de la Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte. Tápense un poquito. Lo han puesto en el Ministerio de Transporte de Óscar Puente, que Óscar Puente parece ser que es el hombre que esconde los cadáveres de Sánchez en el armario, ¿no? Claro, tiene Óscar Puente tantos él que mejor que se los esconda otro. El nombramiento de Óscar Puente está claro por qué se produce. Mucha gente no lo entiende y dice, pero ¿cómo puede ser este tipo que ha estado tanto, ¿no? En la diana, en los medios, toda aquella investigación que sacó en su momento Alvise, ¿no? Pero no solo. Todos esos escándalos de los que siempre ha estado rodeado. Nunca se ha terminado de manchar del todo, al menos judicialmente, pero siempre ha estado, ¿no? Alrededor de la tormenta, que lo normal en estos casos sería, bueno, pues no lo nombro ministro, porque sé que es un tipo pues que puede tener cadáveres en el armario. No, pues por eso te nombro ministro. No, por eso. No, suele ser todo lo contrario. Precisamente por eso te nombro ministro. Y así te puedo controlar, ¿verdad? Y así te puedo controlar y así te puedo orientar, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel Serrano... Y además no me va a crear problemas, claro, porque después de lo que he hecho por él, vamos, es que no se atreverá a crearme problemas. Y lo nombran por ser amigo leal de Sánchez, que es la figura con la que el propio Sánchez en su libro Manual de Resistencia, el cual, pues lamento haber tenido que leer,
pues define ahí al señor Serrano como uno de sus mejores amigos. Decía él en el libro: mucho de lo que he logrado es gracias a él, que me apoyó en los momentos más difíciles siendo un amigo y colaborador leal. Bueno, pues parece ser que se le sigue pagando esos favores y básicamente pues lo ponen ahí a gestionar las autopistas quebradas bajo el paraguas también de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y bueno, pues más blindaje político para este señor, ¿no? Que tendría que estar en su casa y está ahí disfrutando de puestos directivos importantes, ¿no? También importante en materia de seguridad social, estábamos hablando antes del empleo, de los problemas del sector privado. Lo de lo que está haciendo el gobierno con los pensionistas tampoco tiene nombre. 1.200 millones de euros se va a llevar Hacienda de las pensiones por recuperando en el IRPF la subida de las pensiones que han hecho los pensionistas. No está mal, ¿eh? No está mal. 1.200. No está mal. Oiga, subo yo la prestación, subo yo la pensión, revalorizo pensiones. ¿En cuánto? En 7.300 millones de euros. ¿Cuánto me llevo yo? 1.200 millones. Ah, pues está muy bien. Porque los 7.300 millones no los pongo yo, pero los 1.200 sí que me los llevo yo. Porque Hacienda esos 7.300 millones de euros los ha puesto vendiendo deuda pública española. Entonces yo emito bonos, 7.300 millones de euros, eso se lo doy a los pensionistas y luego los pensionistas me dan a mí 1.200. Es fantástico. O sea, es de estas cosas que dices, pero ¿cómo se puede tener tanta falta de dignidad, tan poca vergüenza y tanta indecencia? O sea, hay que ser de la agencia tributaria. No cabe la menor duda de que no puede ser de otra Ahora manera. no se espían los móviles, don César, a través del Pegasus. Bueno, a través de un nuevo sistema israelí. Sí. O sea, es algo verdaderamente tremendo, ¿eh? O sea, primero, esto es ilegal, por un lado. Pero ¿qué derecho tiene usted sin permiso judicial para intervenirle en los móviles a nadie? Pero luego es que además la historia es tremenda. O sea, y además valiéndose de una compañía israelí que nadie ha aprendido la lección del Pegasus. O sea, de verdad se lo digo, es que lo de España es que es un insulto a la razón. Estamos hablando de un software que se llama Celebrite Pathfinder, que también es de origen israelí, como el temido o como el famoso Pegasus, y que acaba de ser adquirido con dinero público por Hacienda para perseguir delitos fiscales y que es, pues un software que ya no es que intervenga a los teléfonos, es que es susceptible de entrar en cualquier dispositivo electrónico. Sí, esto es algo absolutamente sin ilegal. Mandato judicial, evidentemente. Sin mandato judicial, lo que de nuevo es ilegal. Y luego vamos a ver que sí, que supuestamente se dedicarán al fraude y todo lo demás, ya. Pero bueno, y todo lo que se encuentren por ahí, ¿dónde va a parar? Bueno, ya sabe usted que hay una alianza clara entre determinadas personas de los servicios de inteligencia y también gente del Ministerio de Hacienda. Y entonces al final pues se espían unas cosas y se espían otras y luego se utilizan para realizar determinados avisos, determinadas sugerencias, ¿verdad? Es que además el paquete elegido por Hacienda dentro de todos los servicios que ofrece esta empresa, la empresa Celebrite, han cogido el más potente, que unido a las licencias que ya habían adquirido anteriormente, permite clonar dispositivos móviles. Es decir, ya no es que te entren en tu teléfono, sino que te lo clonan y entonces directamente tienen acceso a toda la información, que es un sistema que, según dicen sus propios fabricantes, no deja ninguna piedra digital sin mover o revisar. Es para echarse a temblar. Entonces, este programa utiliza el aprendizaje automático para detectar imágenes, vídeos y textos de múltiples fuentes para ir configurando con inteligencia artificial pues una serie de informes que ni siquiera tienen que escribir personas. Accede a las conversaciones, tanto llamadas como mensajes, mapea la información, visualiza los trayectos que ha hecho cada uno, aunque no tenga puesto el navegador, revelando ubicaciones, visitas repetidas, las superpone para descubrir patrones y relaciones, y luego combina las huellas digitales y accede también a información técnica de los dispositivos que se están conectando, las conexiones Wi-Fi, aplicaciones, navegadores web. 324.000 euros, 2 años de plazo, yo creo que incluso les ha salido barato. Y esto lo va a gestionar la empresa española C-Value, fundada en 2006 y que tiene sede en Madrid, en Moncloa, Aravaca. Esto, sin carácter judicial, es completamente ilegal.
Y aunque tuviera autorización judicial, seguramente también, don César. ¿Usted es el jurista? No, seguramente también, no, efectivamente, porque claro, vamos a ver, ¿de dónde sacas tú que puedes entrar a despanzurrarle la vida a alguien? Porque tú piensas que a lo mejor me ha engañado en la declaración del IVA. ¿Pero a dónde estamos Sobre llegando? todo cuando hay determinados jueces especializados en ser empleados de ariete para perseguir a determinadas personas por motivos políticos. Bueno, determinados jueces y determinados fiscales. Entonces, O sea, si una es que policía judicial, esa es la claro, si historia un que juez hay, sí. determina que hay que investigar a alguien y pone a la policía judicial a investigarlo, no quiere decir que por eso ya sea legal, ni que sea lícito, ni que sea No, legítimo. ni mucho menos, ni mucho menos. Claro, en Ni mucho Hacienda, menos. cuando se le pregunta, dicen, no, es que estas herramientas solo van a ser utilizadas en aquellos operativos de carácter judicial por los equipos de la agencia tributaria especializados en investigación criminal. Y nunca en actuaciones en sede domiciliaria realizadas en el ámbito de procedimientos administrativos. ¿Y cómo sabemos que ustedes van a cumplir esto? Pero es que aunque lo cumplieran, señores, esto es completamente invasivo. Es completamente invasivo, ¿no? Pero bueno, es la Hacienda española. No, pero si es que además la agencia tributaria tiene un historial de pisotear derechos fundamentales, de no respetar las reglas, de violar la legalidad, de chapotear en la prevaricación. O sea, pero si es que eso es una alcantarilla indecente. Y encima les compras un sistema a los israelíes que se supone que no lo van a aprovechar para sí mismos como después de la experiencia del Pegasus. O sea, es que es de decir, pero bueno, ustedes son así de tontos, son malos y tontos, son tontos y malos, porque evidentemente lo que son ustedes es un auténtico peligro. O a lo mejor es que ya tienen Esto tanta es información. intolerable. A lo mejor es que tienen ya tanta información los israelíes, ¿no? Que dicen, bueno, pues realmente ya poco, ¿Qué más me da? ¿Qué poco, más me poco van a da? descubrir ya, ¿no? Si nos tienen ya cogidos de los mismísimos desde hace mucho sí, tiempo, ya, ¿no? ¿qué más da? Pero la ofensiva de Hacienda va más allá. Ha comunicado a Bruselas, María Jesús Montero, que está trabajando en una normativa para obligar a los bancos, a todas las entidades de medidas de pago y plataformas de dinero electrónico, a proporcionar información masiva de los movimientos con todo lujo de detalle de todas las tarjetas o medios de pago, como wallets móviles realizados por sus clientes. Y esto lo presenta el gobierno a Bruselas dentro de la evaluación de la ley de medidas de lucha contra el fraude que Bruselas le reclama para seguirle dando dinero del paquete Next Gen. Es decir, no es que lo haga de forma oculta, sino que dice, sí, vamos a pedir a los bancos que hagan esto. Este es el siguiente paso en el camino hacia la dictadura de la divisa digital, que es fusionas a Hacienda con la banca, la fusionas del todo, promueves cada vez más un uso de dinero sin efectivo. ¿Cómo? Cerrando cajeros automáticos, y los que quedan, los cajeros automáticos que quedan en vigor, obligas a la gente cuando vaya a retirar a un control biométrico, que es esto en lo que están ahora mismo pues bancos grandes en España. CaixaBank, Santander, BBVA están trabajando con esa revolución de los cajeros automáticos. Los pocos que queden requerirán algún tipo de identificación biométrica para ni siquiera usar las tarjetas. BBVA y CaixaBank son los pioneros. Siempre hablamos de Santander, en este caso la tecnología NFC en los cajeros, a través de los cuales nos dicen que ya los clientes no necesitarán tarjeta física para sacar dinero. Entonces, cuando tú ya tienes un control de todo eso, entonces ya posteriormente lanzas la divisa digital y la banca, el nuevo papel de la banca en un sistema de divisa digital de banca central, que muchos podrán considerar que esa banca tradicional va a dejar de ser necesaria, se van a convertir en un apéndice del Ministerio de Hacienda y en vendedores de productos y de activos financieros. Pero van a ser un apéndice directamente. Lo están empezando a ser ya de la Hacienda. Ese es el reseteo monetario del que nos hablan. Yo es que no sé cómo la gente no se da cuenta de que la están robando a manos llenas, de que la roban ilegalmente y de que van a seguir robándolos hasta que no les quede absolutamente nada. Y por supuesto, no reaccionan. O sea, lo digo sinceramente, yo es de esas cosas que no consigo comprender cómo la gente no reacciona. No sé si es que ya se han resignado y han dicho, bueno, déjeme vivir los 4 días que me quedan y punto final, y no me complique la vida, y los que vengan detrás que arreen, que decía Rubalcaba sobre el estatuto catalán, o qué es lo que pasa. Pero me parece algo absolutamente inconcebible y absolutamente intolerable.
Sí, cuando además algún profesional decide marcharse a otro país porque ya no puede directamente sobrevivir en el infierno fiscal español, pues se desorganizan campañas, bueno, pues de acoso y derribo, incluso sectoriales, ¿no? La gente, lo que sucedió con los streamers, ¿no? Hace unas semanas o hace unos meses es también paradigmático, ¿no? Y no me quiero ir sin hablar de lo que está pasando en el Mar Rojo y esa petición de Estados Unidos que le ha dicho Joe Biden a Xi Jinping: échame una mano, primo, don César. Lo que tenemos Sí, que ver sí. en nuestros días, señores. Que vienen los Houthi a verme. Sí. No puedo con los Sí. hutíes, échame una mano, Xi Jinping. Habla con los iraníes. Dice, hombre, con quien habrá que hablar será con los hutíes. No, habla con los iraníes, que son en realidad quienes están detrás. Dice, vamos a ver, muchacho, pero tú no tienes, en teoría, la potencia naval. Bueno, estás luchando conmigo para ver quién tiene una potencia naval mejor, ¿no? ¿Qué imagen estás dando al resto del mundo pidiéndonos ayuda? Dice, no, es que la culpa de lo que está pasando es vuestra, es de los chinos. Dice, ¿cómo que nuestra? Dice, ¿será de ustedes que siguen apoyando a un régimen genocida en Israel? Es alucinante lo que está ocurriendo. Como ya saben los telespectadores, hace unos días la administración de Estados Unidos, bueno, telespectadores u oyentes, pidió a su principal rival geopolítico su colaboración para evitar que los hutíes interrumpieran el tráfico de mercancías por el Mar Rojo, apelando a su responsabilidad como potencia mundial y a esas relaciones con Irán, como comentaba antes. Esta petición, que a varios analistas en Europa y en Estados Unidos les ha sorprendido, se produce ante la más absoluta incapacidad de los aliados del país norteamericano y del británico para garantizar que los buques no sean atacados. Hemos tenido algunos ejemplos más que notables en los últimos días. Uno de ellos, un barco comercial de la compañía Maersk, que hace unas semanas anunció que iba a dejar de realizar trayectos por el estrecho de Bab el-Mandab al sur del Mar Rojo, y que evidentemente pues lo sigue haciendo porque ha sido atacado uno de los buques mientras estaba siendo escoltado por la Marina de Estados Unidos. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Marina de los Estados Unidos? Golfo de Adén y Bab al-Mandab, como digo. La misión terminó en un fracaso para los estadounidenses porque los buques portacontenedores tuvieron que darse la vuelta y renunciar a transitar por ese área. Y luego también un buque británico tampoco pudo continuar. Y eso que llevaba como carga nafta de origen ruso, don César. Un buque británico con nafta de origen ruso. ¿Qué le parece? No, es impresionante. Es impresionante. Esto es lo que algunos llaman la tradicional hipocresía británica, que yo siempre me he resistido a creerlo, pero vamos, que de pronto suceden cosas como estas y dice, debe de haber algo de verdad, ¿eh? Debe de haber algo de verdad. Entonces le pide Estados Unidos a China oficialmente y desde varios medios de comunicación que le ayude. La agencia Reuters llega a publicar una información asegurando que funcionarios chinos han pedido a Irán que frene los ataques a los barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes, porque si no, se arriesgaría a Irán a dañar las relaciones comerciales con Pekín. Yo cuando leí este titular, entré rápidamente a la agencia Reuters, me leí la información porque a mí me interesaba saber quién era la fuente. Porque evidentemente este tipo de frases es muy extraño que pudieran salir de miembros del Departamento de Comunicación o de la portavocía del gobierno de Xi Jinping. Vamos, muy extraño, ¿no? Y entonces el teletipo de Reuters está elaborado con las supuestas declaraciones de 4 fuentes iraníes y un diplomático anónimo. En realidad son 5 anónimos porque no pone en ningún momento quién ha realizado estas declaraciones. Y de hecho es que China, en este momento, estamos ahora a mitad de la tarde del lunes 29 de enero, China en ningún momento ha realizado ningún comunicado en el que hable de esta supuesta petición a Irán. De hecho, China ha publicado... China se lava las manos, estarán partiéndose de risa. De hecho, en el Global Times, en el periódico chino, que se puede leer en inglés, evidentemente, por eso se llama Global Times, han hecho una especie de comunicado. Este periódico lo utilizan muchas veces para lanzar determinados mensajes, ¿no?, a Occidente cuando hay algunas desinformaciones o cuando hay algunas atribuciones al gobierno chino que no son exactas. Ya hayan planteado, si nuestros intereses se pueden ver perjudicados de alguna manera, esto puede repercutir en nuestros negocios con Teherán. Pero aquí el problema fundamental lo tiene Estados Unidos, y quien puede paralizar o quien puede detener todo el conflicto en el Mar Rojo de Estados Unidos si presiona a Netanyahu para que detenga ese genocidio en Gaza. Recordando además que el Consejo de Seguridad de la ONU jamás ha autorizado el uso de la fuerza ni contra los hutíes ni en ningún momento contra Yemen por parte de ningún país.
Entonces, en su editorial, el Global Times analizaba un poco más con crudeza todo esto, que muchos no quieren ver, indicando que si las autoridades norteamericanas realmente quieren contar con colaboración china para templar esos ánimos en el Mar Rojo, lo que tienen que hacer es empezar a tratar a sus homólogos chinos con mayor respeto. Eso es lo que dice textualmente ese editorial. Sin embargo, el New York Times iba por el lado contrario, realizando una manipulación burda respecto a este conflicto, literalmente culpando a China por la crisis de Medio Oriente o de Oriente Medio, diciendo que el deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio muestra cuán ineficaz ha sido la promoción de la paz y la tranquilidad por parte del señor Xi y que esto se está volviendo en contra de China. Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? De verdad. No se me ocurre otra palabra más suave, señores. Ahora resulta que Xi Jinping tiene la culpa de que Netanyahu esté masacrando en Gaza y de que los hutíes, después de años y años de estar bajo la bota del terrorismo islámico patrocinado desde Washington y desde Londres, hayan decidido tomar cartas en el asunto. ¿La culpa la tienen los chinos? La culpa las pueden tener los hutíes, las pueden tener los yemeníes, pueden tener los israelíes, para algunos los tendrán los palestinos, los señores de Hamas. Pero, ¿cómo se le puede culpar a China de esto también? China, precisamente, por lo que apostó, fue por intentar ir reduciendo los conflictos bélicos en Oriente Medio, sentando en la misma mesa a Irán y Arabia Saudí, entrando con un diálogo a tres. En realidad era un diálogo entre Irán e Israel utilizando a Arabia Saudí de intermediario, que era un plan evidentemente muy complicado de llevar a cabo, pero lo intentaron. Xi Jinping se hizo fotos en cada una de estas reuniones para que quedara claro que China, patrocinaba todo este tipo de acuerdos. A China es a quien menos le interesa que haya ningún tipo de conflicto bélico porque está desarrollando la nueva franja y la ruta de la seda. Entonces China ha hecho muchos esfuerzos en mejorar la paz y la estabilidad en la región. ¿Por motivos egoístas? Pues sí, por motivos egoístas, pero lo ha hecho. ¿Y Estados Unidos qué es lo que ha realizado en este tiempo? Pues montar otra guerra en Oriente Medio por su apoyo sin fisuras a un gobierno israelí, cuyo primer ministro ha intentado dar un golpe de Estado con una reforma judicial que le blinde ante los numerosos casos de corrupción, de los cuales hay concesiones económicas a empresas que hacen negocio también en Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que China no tiene razones para mediar? No, China tiene razones para mediar, pero no para ayudar a Estados Unidos o a Reino Unido, sino para garantizar que sus exportaciones no se resientan por el bloqueo de los hutíes, ya que aunque sus navieras no están sufriendo ataques, lo cierto es que muchos de los buques que tienen banderas de países que no cuestionan las acciones israelíes pasan por esa zona marítima con productos cargados en puertos chinos. Efectivamente, efectivamente. Y esto al final Así le es. puede pasar factura al sector exterior del gigante asiático. También sucede algo parecido en el caso del petróleo. El caso del petróleo, bueno, pues es importante porque por esa zona pasa mucho petróleo ruso, comprado por China, porque China sigue a lo suyo, ojo. Nos están diciendo hoy lo de la quiebra de Evergrande, que me sigue haciendo mucha gracia, ¿no? Dicen, un tribunal de Hong Kong ya directamente da luz verde a la quiebra de Evergrande. ¿Ha llegado China a su momento Lehman Brothers?, titulaba un periódico hoy aquí. Señores, Evergrande tiene 300.000 millones de dólares de deuda. A entidades occidentales no le debe ni una décima parte. Y tiene activos por valor de 240.000, con lo cual, como mucho, el agujero sería de 60.000 millones de dólares. ¿Esto se lleva por delante a la economía china? Seamos serios, por favor. Y luego, insisto, China sigue a lo suyo. Ni desaceleración, ni desplome de mercados financieros, atracón de petróleo día tras día que se están dando sus refinerías y empresas petroleras. Las empresas chinas han vuelto a importar una cantidad récord de petróleo en diciembre, con Rusia e Irán como grandes beneficiados, lo que podría estar ayudando a sostener el precio del barril por encima de los $80. Fíjense la gran paradoja, nos dicen que China desacelera y gracias a China no se ha producido un derrumbe del mercado del petróleo. Entonces, si China sigue los patrones de años pasados, en los primeros meses de 2024, que es la temporada alta de compras de crudo para Pekín, pues vaya a importar cantidades aún más superiores. Lo que nadie sabe es qué se está haciendo con este petróleo. Si los están almacenando, si lo están refinando y sobre todo si van a mantener ese vertiginoso ritmo de compras. Y otra duda es cuánto cabe en sus reservas, porque sobre esto sí que no informa China, pero por un motivo estratégico y geopolítico claro. Entonces, los envíos procedentes de Rusia supusieron el 75% del tráfico de petróleo en dirección sur por el canal de Suez en el primer semestre de 2023.
y la mayoría de ellos se destinaron a India y a China. Entonces, un petróleo ruso que vaya ahora allí con petróleo que ya han comprado los chinos, lo tiene cada vez más complicado. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque aunque sea un buque ruso, cada vez la prima de seguro es mayor, sobre todo en los que atraviesan el Golfo de Adén, y porque, bueno, pues evidentemente hay un problema ahí claro. En cualquier momento un misil te puede dar, no te puede dar, imagínense si alguno de los hutíes llegara a atacar algún banco ruso o algún barco chino, ¿no? ¿Para quién es la oportunidad aquí? Para Bin Salman, cuyos petroleros, los árabes, con destino a Asia, no necesitan pasar por el canal de Suez. Porque aquí estamos hablando del Mar Rojo, pero también es importante ese canal de Suez. Es vital. Riad ha intentado apuntalar los precios promoviendo grandes recortes de suministro, creando fricciones internas en la OPEP, y de alguna manera tiene que resarcirse. Así que cuidado, porque Arabia Saudí también puede intentar aprovechar esa situación. Todos estos elementos son los que pueden impulsar a Xi Jinping a actuar en una u otra medida. Pero bueno, la situación no es tan clara. Ni los hutíes están realizando las acciones que están haciendo por orden de Irán, aunque puedan tener cierta tutela, ni Xi Jinping se puede dirigir a Irán en los términos en los que le está pidiendo Estados Unidos. Entonces, bueno, pues iremos viendo acontecimientos, iremos viendo lo que sucede. Y el señor Milei ha nombrado embajador en Estados Unidos. ¿Lo conoce usted a este hombre? Sí, un empresario judío, sí. Empresario además de los buenos. Sí, hombre, empresario que ahora mismo tiene una demanda por decenas de millones de dólares. O sea, que deseamos que sea inocente, sí, claro, y que no tenga que protegerse detrás de la situación de que es diplomático. Pero, hombre, la verdad es que Milei, es que de verdad, luego que dicen que decimos, o sea, nombra el embajador en Washington, que es el puesto diplomático más importante para cualquier país, y nombras a un empresario. Un oligarca, tiene negocios en el mundo deportivo, medios de comunicación, agricultura, energía, sector inmobiliario, telecomunicaciones, industria alimenticia y salud. ¿Qué le parece, Gerardo Bertheim? Me parece fantástico. En lugar de empresario es Tyrannosaurus, ¿no, don César? Tyrannosaurus Rex, en este caso. Este ya es un tiranosaurio, sí. Realmente, sí, es algo notable, verdaderamente es algo notable lo de este buen hombre. En fin, cada cual que piense lo que quiera. Yo tengo muy claro que las cosas van saliendo y no hay más historia. Bueno, sean buenos, señores, llegamos así al final del vuelo de hoy, sean buenos, no se echen en manos del alcohol, no se echen en manos de las drogas, como ese asesor de la ministra de Bélgica, ese miembro del gabinete de la ministra regional de Educación de Bélgica, que ha sido detenido en el marco de una investigación por tráfico de droga. Le han encontrado 50 bolsas de cocaína en el despacho de la política. No está mal. Está bien. Sí. Si es para consumo propio, esta gente debe dormir bastante poco. Pero es curioso, el miembro del gabinete guardaba la cocaína en el despacho de la ministra y la ministra no tenía nada que ver, señoras y señores. No, pues estas cosas también hacen nuestros políticos. Cada vez que hay un escándalo de drogas en el Parlamento Europeo, todos tiemblan, se echan la mano al bolsillo para ver si tienen lo que tienen que tener o se les ha caído por el camino, don César. Bueno, yo es que creo que algunos nunca tuvieron, O sea, ¿para qué nos vamos a engañar, Las cosas como son. Pero bueno, no se me vaya muy lejos, que hoy nos vamos a Santiago de Compostela. Acuérdese usted... pero con una pala. Vamos con una pala. Sí. Acuérdese usted de que en última instancia, pues hay gente que en fin, que construyó el mito de Santiago de Compostela y, en fin, no le fue mal, porque la cosa ha durado hasta ayer por la tarde. Muy bien, don César, pues cojo una pala y me preparo para el episodio de hoy en Así fue España. En un ratito nos vemos. Hasta ahora.